A ver, voy a hablar acerca de Raju y Ketu. Yo sé que algunos ya saben de quién se trata, muy posible conocen la historia, pero de todas maneras se nos puede haber olvidado algo. Así que voy a contar la historia de estos dos grajas a partir de cierto punto, no voy a contar todo. Va de la siguiente manera. En esta imagen que ustedes ven aquí, tienen a Mohini Murti, que es una forma de Dios, como una mujer muy hermosa. Ella fue la encargada de distribuir el amrita o el néctar que está aquí en este cántaro. El cántaro en sánscrito se le llama kumbha. El kumbha en este cántaro, el símbolo de Acuario, un cántaro, un recipiente donde hay néctar. Entonces, este néctar salió del esfuerzo que hicieron los devas, los semidioses, junto con los demonios. Ellos hicieron un pacto, una tregua. El pacto era que tanto los semidioses como los demonios juntos iban a batir un océano, el océano de leche. Porque los semidioses estaban débiles, entonces necesitaban juntos con los demonios batir el océano de leche. Por sugerencia del señor Vishnu, el señor Vishnu les dio una enseñanza muy importante y es que en épocas extraordinarias o en épocas de emergencia, uno debe hacer un pacto o una tregua con el enemigo. Bajo estas circunstancias, él dijo, tenemos que actuar así y habló la filosofía de la serpiente y el ratón. Este ejemplo de la lógica sánscrita dice que hay en una canasta atrapados una serpiente y un ratón. Entonces la serpiente se iba a comer al ratón, pero el ratón empieza a negociar y le dice, mejor, si me vas a comer, antes quiero que escuches lo siguiente. Antes de comerme, te ofrezco esta alternativa. Yo voy a roer la canasta, ¿no? Voy a roer y voy a crear un agujero de tal manera que tú puedas salir, ¿no? O sea, sacar la cabeza. Pero primero, obviamente, me tienes que dar tiempo. Entonces la serpiente lo piensa y dice, sí, está bien. Y es de esta manera como el ratón empieza a roer la canasta y arma un agujero. Entonces, esta es la lógica de la serpiente y el ratón. Así que cuando el enemigo es muy poderoso, uno tiene que hacer una tregua y plantearle algo que al otro o al enemigo también le importa y le conviene. Así que con esta tregua, los bandos opuestos, devas o semidioses y los demonios, acordaron batir el océano de lucha. Bueno, hay toda una historia para que se muestre todo este evento, hay enseñanzas incluso astrológicas, pero en lo que concierne a Rahu y Ketu, este Rahu es un gran demonio, ¿ya? Que a la hora de esperar recibir el néctar, él se disfrazó de semidios, porque Mohini Murti les había dicho, les había convencido a los demonios que ella iba primero a empezar a distribuir el néctar entre los semidioses, pese a que los demonios eran los ganadores de la batalla y estaban fuertes, entonces, pero como perdieron la cabeza por ella, se volvieron locos por ella, todos aceptaron, excepto Raju. Entonces Raju se dio cuenta que esta mujer no era una mujer ordinaria. Él pudo darse cuenta, esto es importante, este demonio se da cuenta de que ella es Vishnu o es una forma de Dios y que los está utilizando, nos está manipulando a sus compañeros demoníacos. Y él dice, bueno, a ella les puede engañar a los demás, pero a mí no me va a engañar. Así que él se disfraza. Esa es otra enseñanza de Raju, se disfraza, ¿no? Aparenta, se adopta la apariencia de un semidios. Y en la sala donde estaban todos sentados estaba Chandra, ¿no? Y estaba Surya. Chandra y la luna y el sol sentados y en medio estaba Raju. Y cuando estaban a punto, o cuando él estaba a punto ya de devorarse el néctar, entonces
Chandra y el Sol se dan cuenta. Y en ese momento Mohini Murti, porque es Vishnu, tiene un arma y que es el Sudarshan Chakra y le corta la cabeza a este demonio. Así que Raju es el que está a punto de tragarse el néctar, pero recién estaba por su garganta. Entonces, por esa razón, el néctar de la inmortalidad lo mantiene vivo, mantiene viva la cabeza de Raju. Y el cuerpo inerte se llama Ketu, la cola del dragón. Por lo tanto, los efectos de Raju y Ketu son opuestos. El cuerpo, por haber sido tocado por el disco del señor Vishnu, se purifica. Ketu es un graja que purifica, muestra la purificación. A nivel espiritual, el significado de Ketu es un planeta que da purificación de las ataduras materiales. Ahora, ¿cómo va a dar purificación? Bueno, tiene diversas manifestaciones. Por el contrario, Rahu es el que agrava los nudos de la existencia material, es el graja que causa obsesión, frustración y ese tipo de cosas en la carta natal. Son opuestos entre sí. Lecciones de Rahu y Ketu. Entonces, la lección es que Rahu es un planeta que puede dar mucha inteligencia. En esta carta, por ejemplo, Rahu está aquí abajo, en Virgo. Si ustedes vieron cierto material que tengo ahí en el canal, en YouTube, hay varios videos de Rahu y algunos más de Ketu. Lo que yo trataba de presentar en esos videos es de alguna manera el lado positivo de Rahu, porque ya abundan las cuestiones negativas de Rahu. Y es cierto, Rahu tiene efectos negativos que en la carta natal, pero lo que yo intentaba era presentar aspectos positivos. Y uno de esos aspectos de Rahu que son positivos es la capacidad de distinguir entre lo que es el engaño y no ser engañado. Entonces Rahu te da la capacidad de engañar, ¿okay? De mentir, de establecer fraudes, mentiras, ilusiones. Y la otra opción que tienes es la de ayudar a los demás a no ser engañados. Mientras que Ketu te da la capacidad de desvincularte de todo ese mundo de engaños e ilusiones. A Ketu a Rahu, perdón, le atrae el mundo del engaño. O bien le gusta engañar o ser engañado. Y Ketu lo que produce en la persona, o dependiendo de dónde está, es que quiere terminar con todo ese gran teatro del mundo material. Y el efecto de Ketu siempre es cortar, minimizar, reducir a cenizas o desintegrar el significado de una casa, el significado de un planeta. Ahora, se explica que Ketu es tan caliente o más caliente que el Sol, ¿no? Por haber sido tocado, recuerden, por el Sudarshan Chakra, que es un disco justamente, un disco, un arma de fuego. Y al ser tocado por el disco, Ketu adquiere las cualidades de ese disco y es muy caliente, muy cortante o desintegrador. Rahu, por el contrario, es denso, es muy denso. De hecho, el nombre sánscrito Rahu se traduce como secuestrador. Es el graja, el planeta sombra que quiere secuestrar. ¿Ya? Trata de secuestrar la inteligencia del alma e ilusionarla en este mundo. Entonces, esos son los significados asociados a el eje Rahu y Ketu. En la carta natal siempre los van a encontrar así opuestos. Fíjense cómo acá Rahu o el nodo norte, o el nodo lunar norte tiene 7 grados 47 en Virgo. Entonces, el signo opuesto a Virgo va a ser Piscis. Y Ketu va a estar ahí, a los mismos grados y minutos. Eso va a ser así. Salvo si es una carta divisional elevada, como la de 60 o la divisional 24, van a estar juntos. ¿Ok? Van a estar juntos en esas cartas divisionales superiores, pero en la carta natal, en la carta divisional 9, los van a ver separados, siempre opuestos.
Eso es lo más básico de Rahu y Ketu, ¿ok? A nivel de interpretación, ¿qué te van a decir estos grajas? A menudo se suele asociar a Rahu con el destino, la misión en tu vida, pero eso es porque Rahu viene a significar tus obsesiones, aquellas metas por las cuales estás obsesionado en concretar o ver manifestadas. Mientras que Ketu va a representar el tema de, el pasado. ¿Ok? Así que Rahu es como la tendencia a mirar hacia el futuro y Ketu es el indicador del pasado. ¿Ok? Eso lo van a leer en algunos libros de autores sobre astrología evolutiva o astrología kármica. La astrología védica es básicamente esa es la enseñanza. ¿Ya? Rahu viene a representar el extremo de ilusión u obsesión, mientras que Ketu viene a representar la liberación de ataduras, el querer liberarse de todo tipo de ataduras. Van a tener diferentes manifestaciones en la carta natal. Cuando está aquí con el ascendente, okay, suele pasar en el ascendente que va a afectar lo que significa el ascendente, desde un grado mínimo hasta un grado máximo. Entonces, en el aspecto, digamos así, más fuerte, que tú en el ascendente va a significar que uno pierda, por ejemplo, algún miembro del cuerpo, ¿okay? Va a estar mutilado por algún accidente, va a perder algún brazo, una pierna, va a sufrir de cortes. Y en el aspecto más sutil, la personalidad va a estar dividida. Se va a presentar este fenómeno de personalidad múltiple o falta de identidad o una identidad definida. Y si Ketu está acá y, por ejemplo, esta es la carta, vamos a suponer que es la carta de un varón y Ketu está ahí en un signo femenino y tiene un, una conexión con Venus, entonces esto podría ser, ¿ok? La carta de un homosexual, por ejemplo, ¿ok? Podría ser. Viceversa, si el ascendente está en signo masculino y Ketu está ahí y esto tiene, es la carta de perdón, de una mujer, ¿ok? Es la carta de una mujer, pero tiene el ascendente en signo masculino y hay aspectos de planetas masculinos, por ejemplo, puede tener el Sol ahí en Géminis masculino, o todos los demás signos, perdón, todos los demás planetas en signos masculinos, entonces vas a ver a una mujer que tiene tendencia al lesbianismo, etcétera. Eso es lo que puede pasar en su grado sutil. Ahora, entre un extremo grueso, burdo, de plano físico, y al otro extremo de sutileza, se pueden manifestar um, varias dificultades en el tema de salud. Puede haber, por ejemplo, esquizofrenia, puede haber epilepsia, puede haber em, alguna carencia en el rostro o en la cabeza, y la persona sea tuerto, que la persona tenga algún tipo de marca en el rostro, etcétera. Todas esas variantes, obviamente, van a suceder por las diferentes configuraciones planetarias, los diferentes aspectos, etcétera. Y ahora, en esta clase, les voy a eh, mostrar cuántas variaciones pueden haber, o sea, cuántos tipos de análisis se tienen que hacer en la carta natal para entenderla. Y solamente mediante la práctica constante podemos ir determinando, ¿no?, cuáles van a ser los resultados finales. Solamente voy a abrir una carta y ustedes me van a ir diciendo qué cosa pueden decirme de esa configuración natal. ¿Ok? Es un ejercicio que se trata de análisis astrológico. Vamos primero con lo más básico para ir definiendo qué cosas se debe analizar primero en la carta, qué cosas segundo, o qué es lo más resaltante en un análisis. Ya tengo, ahora les voy a compartir aquí en esta carta. En esta carta natal, ascendente está por aquí, por Acuario. ¿Qué cosa resalta para ustedes en esta carta astrológica? Pueden escribir o hablar. ¿Ya? Voy a
Ahí señala, el ascendente está ahí. Exacto, hay un principio. El principio dice, donde hay más planetas, ese signo y esa casa son importantes para la persona. O sea, son los escenarios de su vida que van a manifestarse con mayor potencia. Entonces ahora yo puedo ver casas vacías, 2, 3, 4, 5. Los temas relacionados a la casa 2, 3, 4, 5 no son resaltantes en la vida de la persona. ¿Ya? El tema 7, la pareja tampoco. 9 y 10 tampoco. ¿No? ¿Qué cosas son resaltantes? Todo lo que ocurre en la casa 12 y lo que es Capricornio, y casa 8 y lo que es Virgo. ¿Por qué? A simple vista te das cuenta, ¿no? La persona nació en una época y a una hora en que estaban aglomerados 4 planetas en Capricornio, 3 planetas en Virgo. Y están las dos luminarias, Luna, con los grandes Saturno y Júpiter, y el Sol, con Marte, Mercurio y Ketu. Entonces, para esta persona no es resaltante, no es algo prioritario, por ejemplo, el trabajo, la familia, los hermanos, la madre, la vivienda, la casa, ni los hijos. No hay vida de pareja, no, no. Sus experiencias más intensas y fuertes los vamos a encontrar acá. ¿Ya? Aquí van a estar sus experiencias más intensas o fuertes. ¿Qué es? Pérdidas, ¿ok? Enemigos, cuestiones secretas, actividades ilícitas muchas veces, ¿ok? Actividades peligrosas, ilícitas, su identidad incluso, la identidad de la persona es secreta. Fíjense cómo está en casa 8. La identidad es oscura, es secreta, así que hay muchas cosas de esta persona que no se van a poder saber eh, de manera muy así frontal o directa, ¿no? Hay muchas cosas que realiza de manera oscura o no son públicas. Esta persona está dedicada a diferentes actividades que van cada cierto tiempo transformando, creando revoluciones en su vida. Y está fuerte esa actividad, porque acá en la casa 8 está Júpiter y Saturno, los dos grajas más importantes que marcan la generación de un país o una sociedad o del mundo. Y está junto con la Luna. Y aquí atrás está Marte en su signo de exaltación, junto a el eje Ketu Rahu. Entonces tú ves esta carta y que tienes que analizar todo lo que es la casa 12 y 8, pero, y aquí viene el tema de la astrología, tienes que ver qué planetas y lo que significan esos planetas es que están en la 12. Comenzando por ejemplo, Marte. Marte viene de acá y aspecta aquí. O sea, Marte va a aspectar. Marte va a aspectar acá, la casa 3. Marte va a aspectar, o todos estos planetas obviamente van a aspectar la casa 6 de la persona. Y el aspecto de Marte se va a sentir en la casa de la pareja, la 7. El Sol es regente de esa 7. Mercurio es regente de la 6 y de la 8. Perdón, esta es la 5, disculpen. Mercurio es regente entonces de esta casa, 5 y de la 8. Luego Marte también es regente aquí de la casa 10. Y luego tienes que analizar qué es Marte como planeta, qué significa. O sea, Marte es el caracas de armas, es el caracas del coraje, la valentía de los hermanos menores, de las propiedades de los vehículos. El Sol es el caracas del padre, de las autoridades. Mercurio, ¿no? Es el indicador de la comunicación, los medios de comunicación, y etcétera. Entonces tienes que analizar en una carta los planetas, qué casas rigen, qué casas están aspectando y qué significa. Entonces, no solamente limitarte, ok, casa 12, pero esa casa 12 tiene ingredientes. Si sigo con el análisis, digo, ok, Júpiter. Júpiter va a ser regente de la casa 2, de acá, ¿ya?
casa 2, y acá viene Júpiter, y va a aspectar junto con Marte aquí la casa 13. Aquí estoy hablando, perdón, va a aspectar acá la casa 4, el noveno aspecto de Júpiter aquí. Ahí está el aspecto de Júpiter. Va a aspectar la propia casa 12 acá, ¿no? El quinto aspecto de Júpiter. Y el séptimo aspecto de Júpiter hacia la casa 2. Y ahora Saturno. Saturno es regente del ascendente y de la 12. El tercer aspecto de Saturno hacia la casa 10. Ahí. El décimo aspecto de Saturno caería acá a la casa 5. Y obviamente el séptimo aspecto también de Saturno irradia a la casa 2. Entonces, si te das cuenta, aunque hay varios planetas en estas dos casas nada más, 8 y 12, aún así, y a pesar de que no hay planetas por ahí, de todas maneras va a haber un efecto, un influjo, una influencia, un aspecto. Pero de todas maneras, nunca hay que perder de vista esto. Todo va a estar vinculado con lo que significa casa 12 y casa 8. Va a experimentar la persona muchas pérdidas en su vida, muchas pérdidas, y eso también es acá, la 8, las pérdidas, las muertes, las herencias también, ¿ok? Y qué cosas se van a ver afectados, la 2, la 3, la 4 y la 5 por los aspectos de los planetas, la 6, la 7, la 10, todas esas áreas de su vida van a verse afectadas, ¿ok? ¿Qué más hay que ver? Bueno, aquí hay que considerar también los grados de los planetas, ¿no? ¿Quién está antes? Marte está en los últimos grados, Ketu está recién ingresando, para ver las relaciones y lo que esto significa. Aquí la Luna está entre Saturno y Júpiter o está saliendo ya del signo o recién está ingresando. Hay que analizar si esa Luna está entre Saturno y Júpiter o está antes, quién está en el medio y quién ya está saliendo del signo. Entonces, todos esos detalles para ver al nativo, digamos, para desnudar a la persona. Pero para ver a nivel público, a nivel social, cómo se proyecta, ¿no? Cómo proyecta su energía hacia el mundo, entonces ahí ya vamos a otro análisis que también lo debemos considerar. Es este de acá, el Aruda Lagna. Desde el Aruda Lagna la lectura va a ser distinta. Tienes a una persona con una casa 10 desde la Aruda Lagna, una casa 10 fuerte. Entonces, tú puedes ver a la persona, sus redes sociales, o la puedes ver ahí en algún medio público, y tiene esto, Marte, Sol, Mercurio, Ketu. Ante los demás es una persona que tiene cierto prestigio en la sociedad, una persona trabajadora, opulenta, ¿no? Y puedes ver, en cambio, su vida familiar, porque tiene a rasgo en la 4 desde el Aruda al Agnya, una vida familiar bastante conflictiva. Eso es como su imagen, como la persona va caminando por el mundo, pero va dejando un rastro que todos ven, pero no es. Esa no es la persona como tal. Esta es la imagen de las personas públicas o conocidas. Tú ves que están en los medios de comunicación, que se proyecta algo sobre ellos. Muchas veces los puedes ver felices, aparentemente, pero tú no sabes realmente sus conexiones con, puede ser la mafia, puede ser el mundo científico de la investigación, etcétera. No conoces. Entonces el AL te da una lectura de cómo es la persona en el escenario mundial, en el escenario del mundo, en el escenario de la sociedad. Ambos análisis de todo lo que hice anteriormente y luego de la L son necesarios, porque esto es una malla, una ilusión, pero es una ilusión que se tiene que comprender cómo está activada en el mundo. ¿Ok? Y una vez que desnudaste a la persona, ves su figura pública, ves su figura como tal, ahora tienes que ver qué cosas están activas ahora.
Fíjate, si nació por acá con la luna en en Virgo, es probable que nació, porque yo todavía no les muestro los datos, es probable que nació en primera alternativa, periodo del Sol, o sea, en la nakshatra de Uttara Falguni. O pudo haber nacido en el periodo de la Luna. Y la última es que pudo haber nacido en el periodo de Marte, ¿no? Porque ahí está la nakshatra Chitra, en uno de esos periodos. ¿Qué año ocurrió esto aproximadamente? Para que Rahu y Ketu estén situados acá y Júpiter y Saturno acá, esta generación, ya, a ver, voy a apagar, ahí tienen su micrófono. Para que esto haya sucedido, yo puedo recordar que allá entre el año fines del 79, 80, 81, 82, Saturno estaba saliendo de Leo e ingresando acá. Y si yo recuerdo, por ejemplo, mi cumpleaños o mi aparición que fue el 77, cuento, ¿no? Júpiter 77, 78, 79, 80, 81. Entonces, la persona es de la generación del 81. Porque ese entonces Rahu estaba por acá y al demorar un año y medio, ahí tenemos 3 años, y para situarse en Rahu debe haber pasado más de 3 años. Entonces, esta generación que tiene a Rahu acá arriba, Júpiter y Saturno abajo, es entre el 80 al 81. ¿Ok? Entonces hago mi cálculo. ¿Cuántos años aproximados debe tener la persona? ¿No? 40. Si nació el 81, 40 años. ¿Ok? Y efectivamente, ahora me doy cuenta de que la persona está en una etapa complicada porque Saturno está transitando por acá. Y si nació, ¿ok? Si nació en el periodo de Marte, que es probable, ¿ok? Si nació en el periodo de Marte, ahorita debe estar en el periodo de Saturno. ¿Por qué? Marte, ¿cuánto dura? Dura 7 años. 81, eso te da hasta el 88, por ejemplo. Luego de Marte viene Rahu, ¿ok? Rahu dura 18 años. Entonces vas sumando. Y después de Rahu viene Júpiter, que te dura solamente 16 años. Entonces ya está comenzando su gran periodo de Saturno. Si hubiera nacido antes, entonces recién, ¿ok? Recién estaría en el periodo de Júpiter. Estaría pasando también situaciones críticas o fuertes. Muchas veces pensamos que porque Júpiter es benéfico, el periodo de Júpiter tiene que ser benéfico y no es así. No todos los planetas benéficos dan resultados benéficos en sus periodos. A veces tenemos esa tendencia. Y a veces también los periodos mayores de Rahu traen grandes éxitos, ¿ya? Igual de Saturno, aunque son maléficos, pero así funciona. Uno cuando más profundiza en la astrología se da cuenta de que hay ciertos, ¿cómo se dice? Paradigmas que no son completamente, por decirlo, absolutos, ¿no? Cuando te dicen la luna en Escorpio es debilitada, te vas a dar cuenta que hay muchos grandes peleadores y líderes que nacen con luna en Escorpio y eso no los hace débiles. O cuando te dicen luna en Tauro es buenísimo porque está exaltado, pero vas a conocer mucha gente con luna en Tauro que tiene problemas con la madre, con la familia y problemas de inseguridad. O cuando te dicen que el sol en Aries está exaltado y da buena salud, tampoco es del todo cierto. O si el sol está debilitado en Libra, la persona tiene poca autoestima. No, no. Es este tipo de cosas, la palabra correcta es simplista, esta visión simplista de la astrología es la que debemos superar o evitar. Las cosas no son completamente blancas o negras dentro de la astrología. Hay muchas variables y cada una de ellas se tiene que considerar, porque si no sería fácil hacer astrología y mucho más fácil hacer un diagnóstico. Pero hay muchos detalles, como les estoy mostrando ahora, que tenemos que ir aprendiendo. Por eso es importante aprender lo básico, lo más básico.
o sea, lo fundamental, los 12 signos, sus significados, las 12 casas, los 9 planetas y sus significados. Y a partir de comprender eso, ya podemos hacer análisis. El análisis se hace, o sea, tomando los criterios fundamentales. A ver, esta carta es relativamente fácil de analizar, relativamente fácil. Les voy a pasar otra que no es tan intensa, es de alguna manera un poquito más, menos interesante quizás la vida de esta persona en relación con esta otra que acaban de ver. Si me fijo, estos son unos años después. Rahu siguió avanzando, Júpiter también, y el nodo norte de Rahu subió. El que estaba en Cáncer subió. Rahu se desplazó para acá, Júpiter para acá. Entonces, estos son unos años, 2 o 3 años más adelante. ¿Ok? Sí, 81, 82, 83. Ya pasaron 2 años, ¿no? 81, 82, 83, cuando Júpiter estaba en Escorpio, Saturno en Libra. De esta época, de esta generación donde se produjeron muchas obras artísticas o nacieron muchos artistas importantes en el mundo, porque Saturno estaba exaltado. Eso marcó una generación de arte en el mundo muy importante, entre el 83 al 85. Entonces, ves la carta de esta persona, ya ves un poquito más diversificado, ¿no? El abanico de combinaciones. Ya no es como el caso anterior, ¿sí? No es una progresión, es otra persona. Es la carta de otra persona. Ok, ¿qué ves acá? A ver, ejercicio rápido para analizar. Mm, ¿Qué puedes decir de esta persona? Arrajo en aire, Saturno en aire, Venus y Marte en aire. Entonces, sensible, por supuesto, y además intelectual. Estamos frente a una persona que tiene estas dos cosas fuertes en su vida: los sentimientos, las emociones, la sensibilidad y el conocimiento, la información, los pensamientos, el razonamiento. Es al mismo tiempo muy racional y al mismo tiempo muy emocional, ¿ya? Y en fuego solamente vas a tener a Ketu y Mercurio. En tierra, ahí está el Sol. Nace en probablemente un día de luna llena, ¿no? Porque tienes a la luna frente al sol, probablemente un día de luna llena, ¿no? Digo probablemente porque si la luna está por acá a punto de salir, entonces ya sería el primer día de la fase menguante, Pratipat, o días previos a la luna completamente llena, que sería el Shukla Chaturdasi, ¿no? Un día antes de la luna llena. Pero ahí está, ¿no? La luna frente al sol. Astrológicamente, esto tiene un significado cuando alguien nace con luna frente al sol, luna en su propio signo, ¿no? Es muy diferente acá, a la carta anterior, muy diferente. A nivel de salud, que es lo que nos interesa bastante, también va a haber muchas diferencias. Una persona con esta configuración va a tener tendencia a otro tipo de enfermedades. No, esta es la casa 8, perdón. No es la 7. Venus y Marte están en casa 8, desde el ascendente que está acá. Rajo en casa 12. La luna, aparentemente, acá hay un yoga que aparentemente, digo, suele ser maléfico, que es tener a la luna sola, ¿sí? Eso es un yoga. No hay planetas acá. Rahu no es un planeta que tiene materia, entonces no se considera un planeta como los demás. Es un planeta sombra o fantasma. Y eso hace que tu luna está sola. Esto es un rasgo. Tienes a la luna llena, pero al mismo tiempo sola. ¿Ya? Esto, hay una conexión Júpiter-Luna muy fuerte, sí. El Sol también está radiando, así que la persona en cuestión va a tener un físico, una fisionomía bastante radiante. Ahora, Rahu, esté donde esté, siempre va a significar un karma. O sea, no es que Rahu en la 12 es kármico, todos los planetas indican un dosis.
un aspecto del karma, ¿no? No vayan a creer que porque está en la 12 es kármico. Acá la persona lo tiene en la casa 6, tú lo puedes tener en la casa 2. Entonces Rahu te va a dar el karma de obsesión. ¿Dónde están tus obsesiones? En casa 12, obsesiones ocultas del inconsciente. Y si está en la 10, son obsesiones laborales. Puedes tener el mejor trabajo del mundo con Rahu en la 10, pero no estar satisfecho. Y los demás te dirán, pero tu trabajo es excelente. ¿Por qué quieres renunciar o por qué te quieres cambiar? Es que no sé, me falta algo, dices, ¿no? Así que donde esté Rahu, el karma es de la obsesión. ¿Ya? Cada planeta muestra un tipo de karma. El Sol es el karma del padre, en líneas generales. La Luna es el karma de la madre. Y así cada planeta va a representar algún tipo de karma. Más bien, gracias por escribir eso, de que el Rahu es una cuestión kármica en la 12. Por tu pregunta, aprovecho para decir eso, que no por el hecho de estar en casa 12 viene a representar un karma. ¿Ok? De la luna sola. Sí, generalmente cuando la luna está como en esta condición, se explica que a la persona le cuesta integrarse emocionalmente con los demás, le cuesta mucho. Hay diferentes grados, obviamente, ¿no? Desde alguien que le cuesta conectarse emocionalmente con los demás, pero lo puede sobrellevar, ¿sí? Hasta el grado extremo donde la persona literalmente se siente sola. Puede estar rodeada de amigos, tener gente maravillosa viviendo con él o con ella, pero no logra, la persona siente que no logra conectarse emocionalmente o siente que es incomprendida, por ejemplo. ¿Ya? Ok, acá Saturno está exaltado, pero en casa 4, ¿no? Saturno en casa 4 no se considera bueno, pero al estar en signo de exaltación, entonces va a arrojar buenos resultados por un lado, y por otro lado va a mostrar cierta ausencia de la madre, porque ese Saturno es regente de una casa 8 y de las 7. Así que aunque haya buenos temas con casas, vivienda, el tema de la madre podría estar ausente, podría, ¿ok? ¿Quién está preguntando de cuál es el karma? ¿Cuáles son los karmas? Bueno, Saturno indica responsabilidades que uno no pudo asumir y en esta vida tiene que asumir en esa área de su vida. Saturno es como estrictamente los retos que tienes ahí, los obstáculos, los retrasos, los bloqueos que tienes. Hay que pensar en Saturno como dos cosas para entender, como una gran montaña o como un sabio anciano y muy serio ahí, ¿ya? Si un sabio o un hombre anciano viene a visitarte, ¿qué supones tú? O sea, que se le ocurrió venir a tu casa por gusto, ¿no? Tiene que haber una razón por la cual está ahí. Y es muy difícil complacer o tratar con un anciano, porque muchas veces no sabe lo que quiere. Es un poco difícil complacerlo. Así que Saturno siempre viene a representar un reto. Saturno es como el karma que tiene que ver con aquellas cosas donde tú tienes que aprender a ser responsable. Y lo que va a pasar en la mayoría de las cartas es que esa área de la vida de la persona está descuidada. Si está en la 10, lo que vas a ver es que la persona no terminó sus estudios, no terminó su profesión, o le cuesta muchísimo terminar la carrera, ¿no? Pueden pasar 40 años y todavía no lo termina. Entonces Saturno indica que el desafío para ti está ahí, en la vida profesional, por ejemplo. Si es en la casa 2, a la persona le cuesta conseguir un trabajo o mantener un trabajo o ser autosuficiente, en fin. Entonces, donde está Saturno, el karma es de un desafío o donde la persona tiene que aprender a ser responsable. Ese es el tema con... y Júpiter es el karma de los maestros o el profesor o los hijos. Sí, Luna con Marte, cuando se conectan da impulsividad. Hay personas que nacen con Luna Marte, por ejemplo, en casa 10 y son personas que
les va muy bien en la carrera, porque Marte en la 10 es genial, pero al tener la Luna con Marte ahí, eh, quieren progresar o quieren que la carrera a nivel profesional funcione ya, funcione muy bien, siempre a su manera, ¿no? ¿Ok? Eso es un efecto. Ok, cuando vemos una carta, hay que ver lo que les mostré con la primera, pero al mismo tiempo algo que acá lo pude hacer gracias a esta luna solita, que son los yogas. Yogas quiere decir las configuraciones planetarias, hay que ver eso también. Hay ciertos yogas que te van a decir si una persona, por ejemplo, tiene cierta tendencia general en su vida. Como esta carta, acá hay un yoga hay varios yogas en verdad acá, ok, pero hay un yoga muy importante en esta carta de acá, ok. En esta carta de acá hay un yoga muy importante, ¿ya? Es el yoga, a ver, están escribiendo. Sí, el vasto influye en la salud. Es el yoga, ¿ya? Em, Se llama un yoga, no recuerdo el nombre en sánscrito, pero traducido significa el yoga del rey del oculto, el rey de lo oculto. Cuando el regente de las 6, aquí, cuando el regente de las 6 se une con el regente de la 12 en una casa maléfica, o sea, la casa 6 es maléfica, la 12 es maléfica. Si el regente de la 6 y el regente de la 12 se juntan en una casa maléfica, como acá, esa persona puede ver, literalmente, puede ver a seres sutiles, puede tener acceso a información astrológica secreta, puede tener información a muchos secretos esotéricos. Ese es un yoga, por ejemplo. Entonces, aparentemente, ay, qué feo esta carta, pero acá hay un yoga muy importante. Y además, el otro es que el regente de la 8 está en parivártana o en intercambio con el regente de la 12. Saturno hizo intercambio con Mercurio. Hay intercambio de signo acá. Eso es un otro doble yoga muy similar al que acabo de decir. Cuando el regente de la 12 hace intercambio con el regente de la 8, es un yoga muy similar y parecido que le da el poder a esta persona de ver, ¿no? De ver lo que nosotros decimos espíritus, fantasmas, seres sutiles, etcétera. Le da ese poder. Entonces, eso es otro tema que uno tiene que conocer o dominar, los yogas. Y efectivamente, esta persona, ok, tiene ese poder. De hecho, trabaja en ese ámbito, en ese mundo. Eso de los yogas se aprende poco a poco porque son mínimo unos 1000 yogas, o sea, 1000. Imagínense, aprender ya 27 nakshatras es un trabajo duro. ¿Qué decir de aprender 1000 combinaciones básicas? Bueno, y de esas 1000 hay 300 que son como importantes. Y está en un libro que se llama 300 combinaciones importantes de Bibi Raman. Está en inglés, obviamente, esa versión, pero está libre de descargar. Si lo desean, ahorita les paso el enlace, si es que lo desean. Estudienlo, léanlo, porque esto de los yogas lo tenemos que aprender y dominar. Hay yogas de salud, yogas de riqueza, yogas de pobreza, etcétera. Ahí. Y ya pues a estas alturas te das cuenta que la astrología es cosa seria. Requiere paciencia. Cada día que ustedes aprendan, cada día un yoga. En un año se aprenden los 300 yogas. Cada día un yoga, ¿no? Dedícale 10 minutos y así ejercitas la memoria. Entonces pasó un año, ya te aprendiste los 300 yogas y ya pues estás ya bien afilado, bien listo para ver las cartas. Y la otra cosa es práctica, práctica, viendo las cartas de cuántos personajes tú puedas. Entonces, a veces me preguntan, ¿dónde encuentro la carta, por ejemplo, qué sé yo, no sé, de Keanu Reeves, de
Clint Eastwood, no sé, pero ustedes simplemente pueden hacer esto. En su buscador escriban, por ejemplo, un nombre, ¿ok? Por ejemplo, hay Clint Eastwood, ya le sale, y ahí agregan simplemente Natal Chart. En español van a encontrar muy poco, pero si escriben en inglés Clint Eastwood, Natal Chart, entonces les va a arrojar todo esto, ¿no? Diferentes portales, diferentes páginas web donde hay ese dato. Por ejemplo, acá es una muy buena, esta también es muy buenísima, AstroSeek o AstroTem. Yo tengo un video sobre esto y en esta misma página tú ya puedes escribir el nombre de la persona, ¿ok? Y así puedes encontrar esa información. Ahora, con los datos lo haces en el sistema védico y te pones a analizar la carta de la persona y practicas y vas descubriendo allá qué yogas tiene esa persona, qué configuraciones. Y de esa manera, pues, practicas. El punto es que le dediques oh, un tiempo de cada día de tu vida. Dedícale mínimo media horita. Haz ese esfuerzo de separar media hora de tu día para estudiar esto de las casas, planetas, signos, aspectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas a ver que avanzamos más rápido. ¿Ya? Entonces, ahora voy a hablar acerca de los aspectos planetarios en el sistema de astrología védica, que es bastante sencillo, la verdad, pero que es muy importante. A ver, dice, ¿quién dice? Claudia, ¿podrías leer un poco más simplemente cómo que tú anula? Ah, que ya, simple, cómo que tú anula. Aquí, vamos a ver con este ejemplo, ¿ya? Que tú está aquí en casa 6 con Mercurio. ¿Qué habíamos dicho de Ketu? Que tiene el efecto de neutralizar o disminuir los efectos de la casa. ¿Ok? Donde está Ketu, lo que esa casa significa se va a ver disminuido. Es como que tienes un borrador y empiezas a, pues, a borrar, ¿no? Todo lo que hay. ¿Ok? Empiezas así. Este borrador es Ketu, ¿no? Todo este fondo lo empiezo a borrar. Ah, y eso va a ocasionar Ketu. Va a borrar lo que significa esa casa, lo que significa probablemente ese aspecto de tu vida. Ok. Cuando Ketu se junta con un planeta, lo que va a hacer es, de alguna manera, realzar o promover los aspectos más sutiles de ese planeta. Aquí, por ejemplo, Ketu está con Mercurio. Mercurio por sí solo, ¿qué significa? El aprendizaje, la memoria, ¿ok? Entonces, Ketu va a promover el aspecto más sutil del aprendizaje. Si uno aprende normalmente, aprende leyendo, escuchando, jugando, hablando, enseñando, que tú va a promover el aspecto más sutil del juego, por ejemplo. Ya no van a ser juegos, por decir, ah, juegos de mesa, ya no van a ser juegos de ese tipo. Cada vez van a ser juegos más sutiles. Incluso la persona puede jugar sola en el plano mental. Puede empezar a, como decimos nosotros, alucinar y empieza a crear mundos en su mente, pero para él son juegos, ¿no? Va ocasionando ese tipo de cosas. Em, si Ketu, por ejemplo, se encuentra con el Sol, el calor ocasionado ahí en esa zona va a ser muy grande, muy fuerte. Eso podría traer algún problema de llagas, dependiendo de la casa y el signo, porque incrementa el aspecto del Sol de calentar. ¿Ok? Si Ketu está con Saturno, Saturno que es el planeta de la renuncia, del desapego, de la profundidad y de la altura al mismo tiempo. Saturno te da profundidad y te da altura. Cuando se juntan los dos, Ketu y Saturno, te vas mucho más al extremo. Profundizas mucho más. Eso sería una buena casa 5, Saturno y Ketu en casa 5. No te da hijos, pero te hace una persona muy profunda en tu análisis o en tus estudios. O te da mucha altura. No puedes especular de aspectos filosóficos muy obstrusos para la mayoría de la gente. Claro, como te digo, Saturno y Ketu en casa 5
ah, ya es como muy fuerte, ¿no? Te bloquearía el tema de los hijos. Y así, que tú, cuando está con un planeta, va a promover los aspectos de ese planeta, los aspectos más sutiles, ¿ok? Y cuando está solo en una casa, va a disminuir sus efectos de esa casa, los va a disminuir. Si que tú estás en la 8 no te va a dar herencias, por ejemplo. Es bien raro que tengas herencias si que tú estás en la 8. Va a afectar tu salud, tu longevidad, va a afectar la riqueza de la pareja, ¿no? Vas a tener parejas que económicamente las vas a tener que mantener muchas veces porque no tienen o les cuesta conseguir dinero por su cuenta.